Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en las profundidades del vibrante mundo del espectáculo turco, un universo que nos regala historias que nos atrapan y personajes que se quedan en nuestro corazón. Y si hablamos de estrellas que brillan con luz propia en el firmamento turco, inevitablemente nuestros pensamientos vuelan hacia dos nombres que resuenan con una fuerza especial, **Serini Sarkaya y Altay Ulusoy **. ¿Por qué tanto revuelo?, se preguntarán. Porque durante años, su supuesta relación ha sido uno de los romances más comentados, un enigma envuelto en rumores y conjeturas que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, ávidos de saber qué hay de verdad detrás de las cámaras y los flashes. ¿Han sido solo especulaciones alimentadas por la magia de la ficción, o hay un capítulo más íntimo y real en la historia de estos dos ídolos? Prepárense porque hoy vamos a desgranar la verdad, o al menos lo que sabemos y lo que se rumorea, sobre su relación, un viaje que nos llevará por los senderos de la química en pantalla, las apariciones públicas y las esquivas declaraciones. Antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante misterio, si aún no forman parte de nuestra comunidad de entretenimiento, les hago una invitación de corazón: suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros chismecitos, análisis profundos y las exclusivas que traemos para ustedes. Y para estar siempre a la vanguardia, no olviden activar esa campanita que les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrán perderse nada. Ahora sí, volvamos a la materia que nos ocupa. Serini Sarkaya y Altay Ulusoy son pilares fundamentales de la industria del entretenimiento turco. Sus nombres son sinónimo de éxito, de talento indiscutible y de una legión de seguidores que los admiran incondicionalmente. Ambos han protagonizado series y películas que no solo han conquistado el corazón de Turquía, sino que han cruzado fronteras, llevando su arte a audiencias globales. Pero más allá de sus impecables trayectorias profesionales, ha sido su vida personal y, en particular, los persistentes rumores sobre su relación, lo que ha capturado la atención y la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Se les ha visto juntos en incontables ocasiones, en eventos públicos y en situaciones más privadas, y aunque ambos han optado por mantener un perfil bastante discreto sobre su esfera íntima, las especulaciones no han cesado ni un instante. ¿Podría ser que esa química arrolladora que desbordan en pantalla se haya contagiado a la vida real? ¿Son solo amigos que comparten un vínculo especial, o hay algo más íntimo, algo más profundo, que los une? Hoy desentrañaremos los indicios, las sutiles declaraciones, la ausencia de ellas, y lo que la influyente prensa turca y los fervientes fans han dicho y teorizado sobre este posible romance. El punto de inflexión, el momento en que la chispa de la especulación comenzó a arder con más intensidad, fue sin duda su participación conjunta en la aclamada serie **Medcezir** en el año 2013. Medcezir. ¿Qué pareja hicieron en pantalla? Su conexión era tan palpable, tan magnética, que para muchos, desde el primer instante en que sus personajes, Yaman y Mira, se encontraron, se hizo evidente que había algo especial, una química que trascendía las líneas del guión. Sus personajes se enamoraron perdidamente en la ficción, y sus seguidores, cautivados por su romance televisivo, comenzaron a soñar con que ese amor ficticio pudiera florecer y convertirse en una hermosa realidad fuera de los sets de grabación. Después de Medcezir, ambos continuaron trazando sus propios caminos profesionales, y vaya si lo hicieron con éxito. Serini continuó deslumbrando en producciones como la aclamada serie Fi y la fantástica Sameran, consolidando su estatus de estrella. Por su parte, Altay se reafirmó como un ícono con series de gran impacto como Yerde y, por supuesto, la exitosa serie de Netflix de Protector, donde demostró su versatilidad. A pesar de que sus carreras profesionales tomaron rumbos diferentes, las coincidencias en sus vidas y los avistamientos juntos continuaron salpicando los titulares y las redes sociales, alimentando incansablemente el fuego de los rumores. Hemos tenido el privilegio de ver imágenes de ellos juntos en eventos públicos, esos momentos en los que la elegancia y el carisma de ambos se fusionan para capturar nuestra atención. Pero también hemos sido testigos de momentos más privados, capturados por paparazzi discretos o compartidos por amigos cercanos, cenas, reuniones, momentos de ocio que sugieren una cercanía que francamente va más allá de la simple amistad. Estas instantáneas, aunque no ofrecen una confirmación explícita y rotunda, sí pintan un cuadro de una conexión que ha ido creciendo. Con el tiempo. La prensa turca, siempre atenta y perspicaz,
ha sido incansable en su intento por obtener declaraciones directas de ambos sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, Serine y Aatay han demostrado ser verdaderos maestros en el arte de la evasiva, guardianes celosos de su privacidad. Cuando se les aborda sobre el tema, suelen responder con sonrisas ambiguas, miradas esquivas o simplemente cambian de tema con una habilidad pasmosa, manteniendo siempre ese aire de misterio que, lejos de apagar los rumores, los ha avivado aún más. Y es que, seamos sinceros, el público adora a las parejas de celebridades, y si además son tan talentosos, tan atractivos y tan enigmáticos como ellos, la expectación se dispara. Ante este escenario existen diversas teorías. Por un lado, están aquellos que están convencidos de que su relación es completamente real y que simplemente están eligiendo proteger su privacidad ante la vorágine mediática que rodea a las figuras públicas de su calibre. Argumentan que la discreción es una forma de salvaguardar su vínculo y su bienestar emocional. Por otro lado, hay quienes sugieren, quizás con un toque de escepticismo, que podría tratarse de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, o que la relación es más platónica de lo que los fans desearían. Pero, ¿qué dice Serine Sarkaya al respecto? En las escasas ocasiones en que se le ha presionado, ha deslizado comentarios que, aunque cautelosos, insinúan una relación especial y un profundo afecto. Por ejemplo, en alguna entrevista, al ser preguntada sobre Aatay, ha hablado de él con una admiración palpable, destacando no solo su profesionalismo en el set, sino también su calidad humana, su nobleza de espíritu. Estas palabras, dichas con tanta calidez y sinceridad, son más que suficientes para que los fans, ávidos de creer en los cuentos de hadas modernos, interpreten exactamente lo que quieren escuchar. ¿Y es que a quién no le encanta la idea de un romance de película entre dos de sus actores favoritos? Por su parte, Aatay Ulusoy es aún más hermético en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha sido un hombre de pocas palabras fuera de los sets de grabación, un artista que prefiere que su trabajo hable por sí mismo. Su enfoque principal parece estar firmemente anclado en su carrera, y en mantener un espacio privado y seguro para sí mismo, lejos del escrutinio público constante. Sin embargo, en momentos puntuales, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre Serine, ha respondido con una media sonrisa, un gesto de complicidad en sus ojos y una respuesta que, aunque evasiva, dejaba entrever un conocimiento mutuo y una conexión. Esto para muchos se ha interpretado como una confirmación tácita, una señal de que hay algo más que simple compañerismo profesional. La verdad es que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la línea que separa la amistad cercana y profunda de algo más íntimo puede ser increíblemente delgada, y a veces, las acciones, las miradas y los gestos silenciosos dicen mucho más que cualquier declaración pública. Si analizamos los diferentes ángulos de este fascinante enigma, encontramos una serie de pruebas circunstanciales que apuntan en una dirección particular. Tenemos las apariciones públicas conjuntas, que a menudo generan revuelo y especulación. Tenemos las amistades en común, ese círculo de confianza que a menudo se cruza y se entrelaza. Tenemos esas miradas cómplices en eventos, esos momentos sutiles que los fans observadores capturan y analizan al milímetro. Y por supuesto está esa química innegable que explotó en Medcezir, esa chispa que muchos creen que trascendió la pantalla. A esto se suma la ausencia de una negación explícita. Si bien no ha habido una declaración formal del tipo, somos pareja y estamos felices de compartirlo con el mundo, tampoco ha existido un somos solo amigos y nada más rotundo y definitivo. Esta ambigüedad calculada es precisamente lo que mantiene viva la llama del interés y la especulación. Además, es importante recordar que ambos son actores consumados. Están acostumbrados a interpretar roles, a dar vida a personajes, y a veces, la línea entre la actuación y la realidad puede difuminarse, o al menos, así es como lo perciben sus apasionados seguidores. Es verdaderamente fascinante observar cómo los fans se involucran de manera tan profunda en la vida de sus ídolos. Las redes sociales se convierten en un hervidero de teorías, comparaciones detalladas de fotografías, análisis minuciosos de cada detalle y cada gesto. Es como un gran rompecabezas digital donde cada pequeña pista es analizada con lupa, buscando patrones y significados ocultos. Y aunque a veces esta intensidad pueda ser invasiva para los propios artistas, también es una manifestación clara del cariño, la admiración y la conexión que sienten hacia ellos. Serine y Aatay, al ser figuras tan queridas y admiradas, generan este tipo de efervescencia social. Su talento indiscutible, su belleza cautivadora y esa aura de misterio que envuelve su relación los convierten, de manera extraoficial, en una de las parejas más comentadas y deseadas del panorama del entretenimiento turco.
Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la verdad de su relación? En este preciso momento, no tenemos una confirmación oficial, una declaración inequívoca por parte de ellos que disipe todas las dudas. Lo que sí tenemos es una montaña de indicios, de señales sutiles y de coincidencias que apuntan a que su vínculo es, como mínimo, más profundo que una simple amistad profesional. Han compartido proyectos que han marcado sus carreras. Han compartido momentos tanto en la ficción como en la vida real. Y al parecer comparten un respeto mutuo y una admiración que trascienden los sets de grabación. Si algún día decidieran hacer pública su relación, sin duda alguna, sería una noticia que revolucionaría el mundo del espectáculo turco y se convertiría en un evento mediático de proporciones épicas. Pero hasta que ese esperado momento llegue, debemos contentarnos con las pistas que se van sembrando, con los rumores que se van tejiendo, y sobre todo, disfrutar del inmenso talento que ambos nos regalan en cada uno de sus proyectos. Y quién sabe, quizás esa discreción que tanto los caracteriza sea precisamente la clave que les ha permitido mantener una relación fuerte, sólida y duradera, lejos del implacable escrutinio constante de la prensa y el público. Hemos recorrido juntos este fascinante camino, explorando los rumores, las apariciones públicas, la cautela de sus declaraciones y el anhelo de sus fieles seguidores. Hemos visto cómo la química desbordante en pantalla de Medcezir sembró la semilla de la especulación, y cómo las apariciones conjuntas y la ausencia de una negación rotunda han nutrido esa semilla, permitiendo que crezca y se extienda. La verdad, en su forma más pura y auténtica, reside por supuesto en la privacidad de Serini y Atay. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que su conexión es innegable, sea cual sea su naturaleza exacta. Ya sea como amigos muy cercanos que comparten un vínculo especial, como una pareja discreta que protege su intimidad, o quizás como una combinación mágica de ambas cosas. Y al final del día, lo más importante, lo que realmente nos importa como amantes del cine y la televisión, es que ambos continúan brillando con luz propia en sus carreras, regalándonos actuaciones memorables y cautivadoras que nos transportan a otros mundos. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy sobre la intrigante y cautivadora relación entre Serini y Sarkaya y Atay Ulusoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las pistas y las reflexiones que hemos compartido. Agradezco enormemente su compañía, su atención y su incondicional apoyo en este vídeo. Ahora, la parte más emocionante, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son pareja o solo muy buenos amigos? ¿Qué indicios les parecen más convincentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir deleitándose con más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su like nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento turco y de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento, con la pasión y el detalle que ustedes se merecen. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.